Voy a sembrar palabra de Dios en el corazón de ustedes. Amén. ¿Cuántos están listos para la palabra? Pongan su mano derecha aquí en su corazón y diga conmigo: mi corazón es tierra fértil para la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Quiero continuar con la segunda parte del mensaje o de la serie titulada Historia de la Iglesia de Cristo. Quiero asegurarme que en los siguientes meses yo sea capaz de enseñarles y poderles dibujar en su mente y en su corazón el desarrollo de la historia de la iglesia, porque nosotros somos parte de ella. Dijo Napoleón Bonaparte que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Conocer el desarrollo de la iglesia es parte de nuestra formación cristiana, saber cómo Dios ha interactuado con su pueblo. Cuando leemos el libro de los Hechos, solemos decir que es el libro de los Hechos de los apóstoles y solemos decir que es la historia de los apóstoles, pero no es solamente eso. El libro de los Hechos es la historia del Espíritu Santo obrando en los apóstoles. Cuando hablamos de la historia de la iglesia de Dios, estamos hablando de la historia del Espíritu Santo, del Dios eterno, obrando y trabajando a través de la iglesia. Y que nosotros como iglesia tenemos una función en el reino del Señor. Y cuando hablamos de la iglesia de Cristo, y esto lo he estado enseñando los miércoles, hablamos de la iglesia de Cristo en tres dimensiones. La iglesia de Cristo como cuerpo universal en todo el mundo, y hablamos en el segundo parámetro de la iglesia, es la iglesia local, lo que es Familia Sinaí en la ciudad de Farmington y Familia Sinaí en la ciudad de Durango. Y luego hablamos de la iglesia de Cristo como individuos, porque a nivel individual pertenecemos a la iglesia de Cristo. Entonces, cuando hablamos de la historia de la iglesia de Cristo, estamos hablando de la historia del Espíritu Santo obrando a través de mí como individuo, a través de nosotros como iglesia local y a través de su cuerpo como iglesia universal. Y es Dios interactuando con la iglesia interactuando con Dios, la iglesia interactuando con la comunidad. La iglesia de Cristo es como la cruz del Calvario. Tiene un palo vertical que nos conecta y nos pone en relación con Dios el Creador. A través de su Espíritu Santo, la iglesia operando en el mundo, operando en sus comunidades. Pero también la cruz del Calvario tiene un palo horizontal, y es la iglesia interactuando a nivel horizontal con el mundo que la rodea. Y la iglesia en esas tres dimensiones tiene una responsabilidad directa. La iglesia como cuerpo universal, la iglesia como cuerpo local y la iglesia como individuos tenemos una función en relación horizontal con la comunidad que nos rodea. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, déjeme tratar de hablarle de uno de los aspectos de la iglesia y de su historia. Y titulé este mensaje, este es el segundo mensaje de la serie, y lo titulé El precio de seguir a Cristo. En esa relación, ¿están conmigo acá? En esa relación vertical de nuestra relación con Dios como iglesia, y en esa relación horizontal con las personas que nos rodean y con nuestras comunidades, la iglesia tiene que saber que para seguir a Cristo se paga un precio. Hello, ¿están conmigo acá? Para seguir a Cristo se paga un precio. Y el precio no es solamente
venir un par de días en la semana, sentarnos en las sillas y escuchar un par de enseñanzas y sermones y cantar 4 o 5 alabanzas durante la semana. Eso es una pequeña porción del precio que se paga por servir a Cristo, pero hay mucho más precio que la iglesia tiene que pagar. Si tú quieres seguir y servir a Cristo, tienes que saber y entender ahora que eso implica un precio a pagar, pero que ese precio al final vale la pena. Así que hay un precio por seguir a Cristo. Vamos a Mateo 16, 18. Jesús le habla a los discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Ellos le dicen, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta, otros dicen que eres un maestro. Y Jesús les hace una pregunta directa. La gente sabe quién es la iglesia, pero cuando Dios les hace una pregunta directa, todo es diferente. ¿Están conmigo? Cuando la gente habla de la iglesia de Familia Sinaí o de la iglesia de Cristo, cuando hablamos de Dios, es diferente que cuando la pregunta es directa y personal. Ahora, a pocos nos gustan las preguntas personales, ¿verdad? Casi siempre preferimos un sermón de tipo universal, donde las verdades sean genéricas, sean nada más muy amplias para todo el cuerpo de Cristo, pero las preguntas personales no. Y Jesús va a ir a lo personal con los discípulos y les dice: ok, eso es lo que la gente dice que soy, pero ahora quiero saber lo que ustedes dicen que soy. Y se va Jesús a lo personal. La pregunta no es ¿quién es Jesús?, sino ¿quién es Jesús para ti? La pregunta no es ¿quién es su iglesia?, sino ¿quién es su iglesia para ti? ¿Y cuál es tu función en esa iglesia? Y Jesús les dice: ahora quiero que ustedes me digan quién es para ustedes, para ti, Cristo. Y responde Pedro y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la respuesta que le da Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice: le diste al clavo, Pedro. Y le dice en el verso 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre lo que acabas de decir. Porque en otra porción de la escritura dice que nadie puede poner otro fundamento, el cual no, ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Entonces Pedro está diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: sobre lo que acabas de decir edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Entonces Jesús, hay algo a lo que Él le llama su iglesia. Ahora diga conmigo: yo soy su iglesia. Porque llega un momento donde cuando Jesús es personal y va a lo personal con nosotros, Él también viene a lo personal con nosotros. Y Él dice: tú eres mi iglesia. Ahora, esa iglesia Jesús la sembró, Jesús la plantó. Y en una ocasión les dijo lo siguiente a los discípulos: Mateo 10, 16 al 18. He aquí, escuche lo siguiente: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ahora sí, dígame, ¿quién quiere ser parte de la iglesia de Cristo? ¿Está seguro? Porque acabo de leer una cita muy fuerte. Porque se oye bien, ¿verdad? Yo quiero ser la iglesia de Cristo, yo soy la iglesia de Cristo y nos gozamos. Pero las implicaciones, el precio es: los envío como ovejas en medio de lobos.
Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas, guardados de los hombres, porque os entregarán a los concilios religiosos y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y los gentiles. Jesús está hablando de aquí de que la iglesia va a tener que enfrentar la realidad entre concilios religiosos, entre gentiles y entre el gobierno. Es lo que Jesús les está diciendo. Los van a llevar a los tribunales, los van a llevar a los concilios y ante los gentiles. Hay tres enemigos, los primeros tres enemigos de la iglesia de aquel tiempo y de hoy era la religión, la cultura y el gobierno. Las tres primeras áreas en las que la iglesia iba a empezar a pelear batallas, inclusive a morir por esas causas, eran estas tres cosas: la religión, la cultura y el gobierno. Y la primera experiencia donde encontramos a los perseguidos por la religión en el libro de los Hechos está en Esteban. Hechos capítulo 6 nos relata su historia. Dice: y Esteban lleno de gracia y de poder. Así debe ser la iglesia, llena de gracia y de poder. ¿Alguien dice amén? Dice: y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Entonces se levantaron. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le trajeron y le arrebataron y le trajeron al concilio religioso. Porque esta confrontación que Esteban está teniendo es con la clase religiosa. Dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo que tenemos aquí es la primer experiencia de los seguidores de Jesucristo cara a cara con la religiosidad. Cuando hablamos de un precio de seguir a Cristo, tenemos que entender que en lo religioso va a haber siempre confrontaciones. Que lamentablemente a veces dentro de la misma familia se va a encontrar adversidad, se va a encontrar lucha, se va a encontrar amigos, se va a encontrar compañeros de trabajo que van a luchar desde la perspectiva religiosa. Pero no es nuevo. La Biblia nos enseña que la iglesia del primer siglo, uno de los precios que tuvo que pagar fue luchar contra la religiosidad. Ahora, enseguidita, ya en el capítulo 8, nos habla la Biblia de un hombre llamado Saulo. Y dice la Biblia: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa. Estamos comenzando un proyecto o reiniciando el proyecto de células en la iglesia.
Con la ayuda de Dios, en cuanto los niños regresen a la escuela en el mes de agosto, entramos con toda la fuerza al proyecto de células. Ya estamos entrenando a los líderes. Estamos ya en el proceso de entrenamiento. Y aquí nos habla de una iglesia que se reunía casa por casa, y hasta allá iba Saulo y los sacaba de las casas, y dice la escritura, los arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, escuche, iban por todas partes anunciando el evangelio. Alguien da gloria a Dios por eso. Alguien da gloria a Dios por la iglesia. Que a la iglesia no la detienen los ataques religiosos. Que a la iglesia no los detienen aquellos que desde la perspectiva de una enseñanza diferente o de una enseñanza religiosa quieren atacar a la iglesia. A la iglesia nada la detiene. Y hay un canto muy hermoso que dice: en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Dice: solo se detiene para predicar. Así que mientras Saulo iba, sacaba a los cristianos de sus casas, los arrastraba, hombres y mujeres, la iglesia seguía predicando. Porque cuando estás dispuesto a ser un seguidor de Cristo, te estarás también dispuesto a pagar un precio por seguir a Cristo. Gracias a Dios que en este país nadie nos saca de las casas arrastrando por predicar a Cristo. Pero tienes que irte a China. Tienes que irte a algunos países árabes, donde para adorar a Cristo tendrás que esconderte en sótanos. Y hay lugares, en ciertos lugares de países árabes, en China, hay ciertos lugares donde la gente literalmente tiene que cantar en mudo. Y sus alabanzas, las que tú y yo, las que nosotros cantamos aquí, como gracias sublime es, perfecto es su amor. Ellos lo tienen que cantar así. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Porque han aprendido que a veces se tiene que cantar en silencio, como parte del precio que se paga por servirle a Cristo. Y ellos aprendieron a cantar de aquí, del corazón. Esa es la iglesia que aprende a adorar y que aprende a servir a Cristo en cualquier manera. Luego vino la lucha contra la cultura. No solamente contra el aspecto religioso, los judíos persiguiendo, los líderes, el sumo sacerdote, los fariseos, los saduceos persiguiendo a la iglesia, acosando a la iglesia, tratando de impedir que prediquen el evangelio, sino que vemos también a la iglesia en medio de una lucha de tipo cultural. Porque en aquel tiempo la iglesia nació en medio de una mezcla de culturas griegas, romanas y hebreas. Había muchas otras culturas. Para el libro de los Hechos capítulo 2 dice que había gente de todo el mundo en ese lugar. Pero ahora la iglesia se estaba enfrentando básicamente a tres culturas. La cultura griega. La cultura griega traía la ideología de los pensadores como Aristóteles, como Platón. Y en medio de toda esa cultura griega se había desarrollado una iglesia, estaba naciendo una iglesia influenciada por los grandes pensadores griegos, que Pablo dice que tenían dioses para todo. Cuando Pablo llegó a Grecia, dice la escritura que llegó a Grecia y encontró los altares a los que los griegos adoraban. Y Pablo, observando a Grecia, la cultura griega incluía dioses para el sol, para la luna, para el agua, para la lluvia, para la cosecha, para la suegra, para todo. Y tenían dioses, ¿verdad? Y Pablo observa y mira aquella cantidad de dioses. Pablo les dice: en todo veo que ustedes son muy religiosos, tienen dioses para todo.
Y entre todos los dioses que acabo de mirar acá, encontré que ustedes tienen un altar a un Dios no conocido. De ese les quiero hablar. Y en medio de eso nace la iglesia de Cristo, luchando contra la influencia del pensamiento de los griegos, de que había diferentes dioses. Y eso es exactamente lo que la iglesia vive hoy. Solo que ahora esos dioses, en nuestro contexto de este país, esos dioses se llaman religiones. Y entonces hay un conflicto en tratar de entender si son los testigos de Jehová, si los mormones, si asambleas de Dios, si metodistas, si bautistas, si pentecostales, si los presbiterianos, si los nazarenos. Y mirando en la perspectiva de nuestra realidad, encontramos a una iglesia que tiene que brillar en medio de una cantidad impresionante de diferentes opiniones religiosas, y cada una, adivine que, profesa tener la verdad. Porque ninguna dice aquí, no, pues nosotros aquí nomás andamos cotorreando a ver quién cae. Ninguna de esas religiones va a estar está pensando diciendo, pues no, aquí nomás perdiendo el tiempo, no tenemos nada que hacer, nos hicimos una religión. No. Y en medio de eso, la gente tiene que preguntarse, ¿y cuál es la iglesia verdadera? ¿Y cuál es la iglesia de Cristo? Y Pablo los observa y dice, veo que en todos son religiosos, hay un Dios no conocido, de ese les quiero hablar. Quiero decirles una cosa, la gente tiene religión, tiene doctrinas, tiene grandes iglesias, tiene grandes grupos, pero no conoce a Dios. La iglesia de Jesucristo tiene que predicar a ese Dios al que la gente no conoce. Porque la gente conoce sus iglesias, la gente conoce sus religiones, conoce sus tradiciones, pero no conocen a Dios. ¿Alguien da gloria a Cristo en esta mañana? Está disfrutando la palabra. Y luego estaba la cultura romana, que era la cultura de la política, era la cultura de la fuerza del imperio romano. Y la iglesia también vive en medio de esa realidad cultural y política. Y esa cultura está subdividida en partidos políticos e ideologías políticas. Se pintan de colores y adoptan animales. Los rojos usan un elefante y los azules un burro. En México, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido del Trabajo, el de Morena, el Acción Nacional. Y nosotros nos vamos observando el comportamiento político de la sociedad en donde está la iglesia. Y la iglesia, quiera o no quiera, forma parte de esa realidad. Y las ideologías políticas son muy opuestas normalmente unas con las otras. Izquierda, derecha. Conservadores, liberales. Cuando hablamos de ideologías políticas, entonces sabemos que la iglesia, quizás algunos de los que están aquí se pintan de azul y son demócratas o liberales. Otros se pintan de rojo y son conservadores o le van a los republicanos. Algunos le van a López Obrador, otros le van a Ricardo Anaya, otros le van a Antonio Meade, otros le van a no sé qué, al Bronco, al Mochamanos. ¿Ah? Y se divide la sociedad, y en medio de eso está la iglesia. Y entonces vivimos en medio de una realidad política, porque los liberales acaban de autorizar en Irlanda el aborto, acaban de sacar la penalización del aborto de la Constitución, mejor dicho. Y se juntaron una multitud de mujeres. Viajaron, literalmente viajaron mujeres
con ideología liberal a favor del aborto, viajaron de todos los países de donde pudieron viajar a Irlanda, porque ese día se iba a tomar la decisión si el aborto ahora iba a ser considerado dentro de la sociedad irlandesa, porque estaba prohibido y condenado. Y cuando salieron y dieron la noticia de que el aborto quedaba autorizado, las multitudes gritaron de alegría. ¡Ya! Y esa es la realidad en la que vive la iglesia por asuntos de ideologías y de política. Y ahí entonces la iglesia se divide, y la iglesia tiene que vivir en la realidad de si es correcto el aborto o no lo es. Y sabemos que abortar es asesinar. Es asesinato, es homicidio literalmente. Porque la persona que vive en el vientre ya es una persona desde el momento de la concepción. La ciencia puede decir lo que ellos quieran, pero desde el momento en que hay concepción, de ese momento ya hay vida. Y si esa vida es quitada, se llama asesinato. Y entonces la iglesia está metida en medio de la situación de los matrimonios del mismo sexo, porque los liberales dicen que está bien que se case, que es su derecho. Y los conservadores dicen que no. Y la iglesia, ¿dónde está la iglesia? La iglesia tiene que pelear sus batallas en medio de esa realidad política. Y la iglesia tiene que levantar la voz de Dios en medio de esa libertad política. Pero cuando la iglesia levanta su voz, la iglesia tiene que saber que tendrá que pagar un precio por ello. La iglesia tiene que saber que tendrá que enfrentarse a la furia de las minorías o de las mayorías que opinan de una manera diferente. Y luego estaba la cultura hebrea. La cultura hebrea, que era una mezcla de costumbres familiares y de tradiciones con religión. Y a eso también se tiene que enfrentar la iglesia. A la mezcla de las culturas, a la mezcla de las tradiciones familiares con religión, porque así lo hacía mi abuelita, y porque esta es la religión que me heredaron mis padres, y porque esta es la religión que me heredaron mis familias, y no los puedo traicionar. Y entonces la familia se vuelve en contra del convertido, del cristiano, y lo acusa de que traicionó la familia. Y en medio de eso vive la iglesia. Y entonces hay gente que cuando se tiene que enfrentar, ya sea a la filosofía de los griegos o a la filosofía de los romanos, o se tiene que enfrentar a la familia en estos términos de tradiciones, entonces hay gente que ya no está dispuesta a seguir pagando el precio. Por eso dice la escritura que iba el sembrador por el camino, y dice, y lanzaba la semilla, y una de ellas cayó junto al camino en el terreno duro donde no dio fruto. Dice, vinieron las aves y se la comieron y se la llevaron. Otra de ellas cayó entre espinos. La semilla del evangelio cayó entre espinos, entre problemas, entre acusaciones, entre burlas de los amigos, de la familia, de la sociedad. Dice, y no dio fruto. Y otra parte cayó entre las piedras, y otra parte, dice, cayó en tierra buena. La pregunta es, ¿dónde cayó la semilla en tu corazón? ¿Es tierra buena? Ponga su mano derecha aquí en su corazón y diga, mi corazón es tierra fértil para la palabra de Dios. Y ahí vive la iglesia. Ahí vive la iglesia en medio de la cultura griega, romana, hebrea. Y luego vinieron los primeros mártires. Los mártires del gobierno ahora. El primer mártir fue mártir de la religión. Lo mataron los líderes de la iglesia. A Esteban lo mataron los líderes de la iglesia. Pero ahora van a venir los primeros mártires del gobierno. Juan el Bautista, le cortaron la cabeza por decirle a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pum, le cortaron la cabeza.
Jacobo, el hermano de Juan, fue ejecutado por Herodes Agripa. Fue el primer mártir de los discípulos. El hermano de aquel que se recostaba a los brazos del maestro, Herodes Agripa lo mandó a ejecutar. Le cortaron la cabeza. Nerón persiguió a los cristianos en Roma. Ahorita voy a hablar un poco más de eso. Policarpo, discípulo de Juan, fue asesinado también. De todos los discípulos, de todos los seguidores de Jesús, todos murieron ejecutados por causa del evangelio, a excepción de Juan el apóstol. Fueron gente que estuvieron dispuestos a pagar con su propia vida su decisión de seguir a Cristo. Déjenme les hablo un poquito de la persecución de Nerón. Nerón llegó a ser emperador de Roma por allá en los años 50. Y ese era un hombre loco. Ese hombre estaba loco. Es peligrosa la gente loca en el gobierno. Peligrosa la gente loca en el gobierno, hermanos. Hacen muchas locuras, hacen muchas tonterías. Y Tácito, un historiador, relata lo que Nerón hizo. Nerón mandó quemar la ciudad de Roma. Quería reconstruirla, y entonces Nerón, en su locura, mandó incendiar la ciudad de Roma. Se quemó la mayor parte de la ciudad. Y entonces Nerón lo que hizo cuando se miró en aquella situación, le echó la culpa a los cristianos. Porque curiosamente uno de los barrios donde no hubo incendio fue la zona donde estaban los cristianos. Y entonces, aprovechando la situación, dijo: pues entonces estos fueron los que le prendieron. Eso es lo que hizo Nerón. Y Tácito relata lo siguiente, permítame leérselo. Dice Tácito: y además de matarlos a los cristianos, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo, y se les vistió en pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas. ¿Se puede imaginar eso? Les ponían pieles de animales, todavía con la sangre, para que los perros salvajes, al olerlos, persiguieran a los cristianos y los mataran a mordidas. Dice Tácito: y otros fueron crucificados. A otros se les prendió fuego al caer la noche para que iluminaran las fiestas de Nerón. ¿Se puede usted imaginar usando a los cristianos como antorchas en los jardines de Nerón? Y Nerón hizo que se abrieran sus jardines para esta exhibición. Y en el circo él mismo ofreció un espectáculo, pues se mezclaba con las gentes disfrazado de conductor de carrozas o daba vueltas en su carroza. Eso yo no lo estoy inventando, está escrito en los libros de historia. Está registrado lo que los primeros cristianos, nuestros padres que fundaron lo que hoy nosotros llamamos la iglesia, ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. Y lamentablemente hay gente cristiana en la iglesia que no están dispuestos ni siquiera a venir a la iglesia el domingo. Y lamentablemente vemos a la iglesia que prefiere quedarse mirando un partido de fútbol, o vemos a la iglesia que prefiere irse de picnic el domingo, o vemos a la iglesia, y aquellos cristianos pagaban con sus vidas por ser llamados la iglesia de Cristo. Si bien es cierto, esta persecución de Nerón era nada más en Roma, todavía no estaba en todo el imperio romano, nada más en Roma. Pero decir nada más no le quita lo horroroso que vivieron, es el horror que vivieron esos cristianos. Luego vino otro emperador llamado Trajano.
Trajano, lo que llegó a hacer Trajano fue legislar para que los cristianos, escuche, dos cosas legisló Trajano. Número uno, dijo que los cristianos no sean perseguidos, es decir, que no los busquen. Que no vaya a andar el ejército romano persiguiéndolos en sus casas o en sus trabajos, no. Pero dijo Trajano, pero si hay dos testigos quien acusen a los cristianos y los presenten y se presenten acusando a los cristianos, si el cristiano no le rinde adoración al César, entonces que sea ejecutado. Y esa legislación la hizo Trajano y un hombre llamado Plinio, un gobernador de una de las áreas del imperio, escribió una carta a Trajano y dice: y Plinio sencillamente requirió de ellos que invocaran a los dioses, que adoraran al emperador ofreciendo vino e incienso ante su estatua y que maldijeran a Cristo. Quienes seguían sus instrucciones en este sentido eran puestos en libertad, pues según Plinio le dice a Trajano, es imposible obligar a los verdaderos cristianos a hacer estas cosas. ¿Cuánto dan gloria a Dios por los verdaderos cristianos? ¿Alguien da gloria a Dios por los verdaderos cristianos? Aquellos que no se rinden y no se vencen ante su majestad, el alcohol o las drogas o los amigos. Aquellos verdaderos cristianos que no se rinden ante su majestad, la promiscuidad sexual, el adulterio o las fornicaciones. Aquellos cristianos que son imposibles de obligar, esos son los verdaderos cristianos que están dispuestos a pagar un precio por servirle a Cristo. ¿Alguien quiere darle un aplauso al Señor Jesucristo en esta mañana por esos cristianos? Un par de ejemplos y yo termino. Un hombre llamado Ignacio de Antioquía. Se piensa, según las tradiciones, no está en la Biblia, se piensa que este hombre fue aquel niño que Jesús sentó en sus brazos. Él fue contemporáneo de Jesús. Posiblemente lo conoció persona a persona. Y como digo, alguna tradición piensa que fue el niño que Jesús sentó en sus brazos y dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y este hombre era considerado un hombre justo, un hombre recto delante del Señor, pero también el imperio. Alguien acusó a Trajano, alguien acusó a Ignacio. Alguien vino con dos testigos y lo acusó, y entonces fue traído. Fue ordenado traerlo hasta Roma para ser presentado a juicio. Y cuando él viene en el camino, él viene escribiendo cartas. Él viene escribiendo notas. Y él escribió 7 diferentes cartas que todavía se tienen. Él escribió esas cartas, y en una de esas cartas, él sabiendo a lo que se iba a enfrentar, escribió lo siguiente: soy trigo de Dios, escuche, soy trigo de Dios, y los dientes de las fieras han de molerme para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decir soy trigo de Dios para ser sembrado en los dientes de los leones de los circos romanos? Cuando se trata de seguir a Cristo, se tiene que pagar un gran precio. Un hombre más se llamaba Policarpo. Este fue discípulo de Juan, directamente de Juan el apóstol. Juan lo formó a él, a este hombre llamado Policarpo. Tiene 86 años cuando lo van a ejecutar. Alguien lo acusó igual. Cuando estaban quemando a otro, cuando estaban torturando a otro, las multitudes comenzaron a pedir: traigan a Policarpo, vamos a matar a Policarpo. Y entonces empezaron a buscarlo.
Es un hombre grande de edad. Sus seguidores le dicen: puedes huir y no te van a encontrar. Él dijo: ya no quiero seguir huyendo. Así que se quedó en su casa. Esperó a que los soldados romanos llegaran, tocaran la puerta de su casa. Él mismo les abrió, les ofreció comida, les ofreció snacks y les dijo: pasen. Y les dijo: podrían darme 1 hora para orar antes de que me lleven. Los soldados lo dejaron entrar. Él se tomó 2 horas orando. Regresó, se lo llevaron, lo presentaron ante el juez del Imperio Romano. Y queda escrito en la historia y dice: y de nuevo el juez insistió diciéndole que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo, quedaría libre. Empero Policarpo respondió: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? El precio por servir a Cristo. El juez le amenazó, primero con las fieras y después con ser quemado vivo. Policarpo le contestó que el fuego que el juez podía encender solo duraría un momento y luego se apagaría, mientras que el castigo eterno nunca se apagaría. Atado ya en medio de la hoguera y cuando estaba a punto de encender el fuego, Policarpo elevó la mirada al cielo y oró en voz alta lo siguiente. Pero antes de eso, lo habían amarrado a la estaca para quemarlo. Y Policarpo les dijo: no me amarren. Un hombre de 86 años dijo: no me amarren. El mismo Dios que me dará fuerza para sobrevivir, para soportar el fuego, me dará la fuerza para quedarme en él. Esa es la fe de alguien que está dispuesto a pagar un precio por servir a Cristo. Y entonces Policarpo oró lo siguiente y dijo: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en el cáliz de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Por favor, pónganse sobre sus pies. Y yo cierro con la siguiente pregunta. Está en sus pantallas. ¿Y tú qué precio estás dispuesto a pagar por seguir a Cristo? Quizás no tengas que ir a la cárcel por ello. Quizá nadie vaya a llegar a tu casa, sacarte para ir y quemarte en la hoguera. Quizás nadie te vaya a echar al circo romano para que los leones te coman. O quizás nadie vaya a poner pieles de animales sobre ti para que los perros te persigan. Pero aún así, la iglesia de este tiempo tiene un precio que pagar por servir a Cristo. Y ese precio a veces es tener que darle la espalda a un par de amigos y retirarse por un tiempo de ellos. A veces ese precio implicará tener que decirle a papá, o tener que decirle a mamá, o tener que decirle a alguien de tu familia: papá o mamá,
No los he traicionado, solamente he decidido seguir a Cristo. Los amo, oraré por ustedes. Soy parte de ustedes, mamá, papá. No me he ido, no es traición. Solamente he decidido seguir a Cristo. O quizás tengan que pararse frente a la botella de alcohol o de cerveza y decir: ¿sabes qué? Se acabó, porque quiero vivir en santidad y tú me estorbas. Me estorbas. No voy a discutir contigo si es pecado o no, pero me estorbas. Lo siento mucho. Voy a seguir a Cristo. O quizás tengas que pararte frente al hombre o la mujer con la que estás teniendo sexo fuera del matrimonio y tengas que decirle: sabes que se acabó porque quiero seguir a Cristo. O tengas que decirle a cualquier clase de pecado: ¿sabes qué? Se acabó porque quiero seguir a Cristo. Y si Policarpo estuvo dispuesto a pararse en medio del fuego sin siquiera ser amarrado y hacer una oración al Padre diciendo: gracias por tenerme digno de beber el cáliz de Cristo, siendo mártir por causa de Cristo, entonces te puedas parar ante cualquier cosa que te estorbe ser cristiano, comprometido, fiel, y decir: me voy a parar frente a lo que sea porque quiero ser cristiano, porque quiero ser seguidor de Cristo y estoy dispuesto a pagar el precio que sea. La burla de mis amigos, el rechazo de mis compañeros, por seguir, por servir a Cristo. Yo no sé qué es Cristo para ti. Y termino con la pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque esto es personal. Yo no sé cuántos años tú tienes de cristiano, cuántos años tienes en la iglesia, o yo no sé si este es tu primer vez en una experiencia personal con Cristo. No lo sé. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿y tú qué precio estás dispuesto a pagar por servir a Cristo? Hoy mismo en Chiapas, en Oaxaca, muchos cristianos son perseguidos por seguir a Cristo. En China, en Irán, en Arabia Saudita, en Irak, aquellos que están dispuestos a seguir a Cristo han pagado un precio alto. Tú, ¿cuál es el precio que estás dispuesto a seguir? Pararte frente a tus amigos y decir: quiero que sepas que soy cristiano, que te quede bien claro, esto quiero ser. La Iglesia Familia Sinaí ha presentado a usted Fe Práctica. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, lo invitamos a visitarnos. Los domingos, nuestro servicio es a las 10:30 a.m. en Farmington, Nuevo México, y a las 5:30 p.m. en Durango, Colorado. Los miércoles tenemos estudio bíblico a las 7 p.m. en Farmington, Nuevo México, y los jueves a las 6 p.m. en Durango, Colorado. Los viernes tenemos reunión bilingüe para jóvenes en Farmington, Nuevo México, a las 7 p.m. En Farmington estamos ubicados en 800 McCormick School Road,
Farmington, Nuevo México. En Durango estamos ubicados en 835 Main Avenue, local 206, Durango, Colorado. Para oración y consejería, marque el 505-325-9389 o escríbanos a practicalfaithradio@gmail.com. También puede visitar nuestra página de Facebook, Practical Faith, /Fe Práctica, y nuestra página de iglesia, Familia Sinaí. Gracias y bendiciones para usted.